Saludos, hola, ¿qué tal? Aquí tenéis un nuevo vídeo donde esta vez vamos a empezar una serie para trabajar con los números enteros. Entonces, lo primero que tenemos que saber ¿qué es un número entero? Y es una definición súper sencilla. Básicamente consiste en juntar los números positivos con los números negativos y añadirles además el cero. Es decir, os recuerdo que en vídeos anteriores vimos que los números naturales que se representaban con una n eran los valores comprendidos del 1 hacia en adelante, el 2, el 3, el 4 y así hasta el infinito, a los que además le sumábamos el 0, ¿vale? Para poder tener una referencia. Bien, pues si a esos valores ahora le añadimos los negativos, es decir, por ejemplo, el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, más los positivos y el 0, ¿vale? Ese conjunto formado por todos los números negativos, todos los números positivos y el 0 se conoce con el nombre de números enteros y la letra para representarlo es una z, ¿de acuerdo? Es decir, n representa números naturales y z representa los números enteros. Normalmente vais a ver que no se pone ese simbolito en medio, ese trazo, que muchas veces usamos aquí en España, ¿de acuerdo? Bien, teniendo claro eso, si os dais cuenta, un número natural, por ejemplo, podría ser el más 3, o simplemente 3, mientras que ese más 3 también sería un número entero, es decir, el número 3 es un número entero y es un número natural. Sin embargo, si pusiera el número menos 3, el número menos 3 solamente es entero, pero no es natural. Por lo tanto, si os dais cuenta, cualquier número positivo, como este más 3, forma parte de los naturales y enteros, y los negativos solamente son parte de los números enteros. Por lo cual, todos los números naturales siempre son enteros. ¿Por qué? Porque cualquier número natural que es positivo, el más 7, el más 9, el más 10, todos estos son naturales, automáticamente también son enteros. En otras palabras, se suele decir matemáticamente que el conjunto de números enteros incluye al conjunto de números naturales, porque todos los números naturales son enteros. Pero al revés no, el menos 3 es un número entero porque es negativo y no pertenece a los naturales, ¿de acuerdo? Bien, pues teniendo esto en cuenta, hay un par de definiciones que tenéis que tener claro cuando estamos trabajando con los números enteros. El concepto o la definición de valor absoluto y valor opuesto. Y es súper sencillo. El valor absoluto es simplemente la distancia que hay de un número, ya sea positivo o negativo, al 0. Siempre cuando lo expresemos va a ser un valor positivo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo una recta y pongo el 0 aquí y represento el número 3 positivo, más 3, y represento el número 4 negativo, menos 4, la distancia del 3 al 0 es 3 y la distancia del menos 4 al 0 es 4. Fijaos que esa distancia, ¿de acuerdo? No tiene signo, simplemente es una distancia. Bien, ¿cómo se representa ese concepto de valor absoluto? Se suele poner dos barras. Por ejemplo, si yo pongo ¿cuál es el valor absoluto del 7? Del valor 7 positivo. El valor absoluto del valor 7 positivo sería simplemente su valor sin el signo. ¿Por qué? Porque del número 7 al 0 hay una distancia de 7. De la misma manera, si pusiera el valor en valor absoluto del número menos 7, también sería 7. ¿Por qué? Ya lo habéis visto antes. Porque la distancia del menos 7, que estaría por aquí, al 0, sigue siendo 7. ¿Bien? Entonces, siempre que veáis un número, por ejemplo, si os ponen, por ejemplo, valor absoluto de 8, tenéis que tener en cuenta que ese valor absoluto de 8 realmente representa tanto el valor negativo del número como el positivo, ¿vale? Porque en el valor absoluto no tenemos en cuenta el signo, ¿vale? Bien. ¿Qué es el valor opuesto? Pues su propio nombre lo dice, opuesto, lo contrario. Cuando queremos poner, por ejemplo, el opuesto del número menos 3, pues el opuesto del número 3 es el más 3. Cuando queremos poner el valor opuesto de menos 7, es más 7. Y al revés, si quiero poner el opuesto de más 4, como el más es positivo, lo opuesto es el menos 4. Y el opuesto del más 9 sería el menos 9. Matemáticamente, la manera de escribir eso de opuesto, igual que el valor absoluto tenía dos barritas, es poniendo OP, ¿vale? Por ejemplo, el opuesto, pues OP de 3, de más 3, es menos 3. El opuesto de menos 5 es más 5, ¿de acuerdo? Súper fácil. ¿Cómo se representa en la recta? Bueno, ya lo he adelantado, habéis visto. Lo que se hace es una recta donde en el centro pongo el 0, hacia la derecha están los valores positivos y hacia la izquierda del 0 están los valores negativos. Positivos, pues ya vimos en los números naturales, pues este sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Fijaos que los valores positivos muchísimas veces, por no decir siempre, omitimos el signo más, ¿vale? Cuando yo digo, por ejemplo, habéis sacado un 8 en el examen, no digo habéis sacado un más 8.
simplemente omito el signo, ¿vale? Cualquier número que no tenga signo delante se considera positivo. Es lo mismo poner 8 que más 8, ¿de acuerdo? En los dos casos estamos representando el número positivo. En el caso negativo no, en el caso negativo siempre hay que indicarlo. Yo solamente podría poner menos 8, no podría poner 8, ¿vale? De hecho, me confundiría porque estaría haciéndolo mal y haría referencia a valor positivo. Hacia la izquierda, fijaos que vamos de al revés. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, ¿vale? ¿De acuerdo? Es como un ascensor. El ascensor cuando bajamos baja del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, depende de los sótanos que tengamos, ¿de acuerdo? Y cuando sube por el edificio, pues sube al 1, al 2, al 3 y eso se llama. Bueno, pues hay una serie de reglas que se cumplen siempre cuando tenemos números enteros. No hace falta memorizarlas. Simplemente son de cajón, son una tontería, una chorrada. Fijaos lo fácil que es. Cualquier número positivo es mayor que cualquier número negativo. Es cierto, cualquier número positivo. Por ejemplo, el más 6 es mayor que cualquiera de estos números negativos que marquéis, el que sea. ¿Por qué? Porque está más a la derecha de la recta de números naturales. Recordad que los números se leen siempre de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? También es cierto que cualquier número negativo, el que cojáis, va a ser más pequeño o menor que cualquier número positivo. También es verdad, si yo por ejemplo cojo un número negativo, el que queráis, el menos 3, pues seguro que el menos 3 va a ser más pequeño que el que queráis de los positivos, por ejemplo que el más 1. ¿De acuerdo? Porque lo que está situado a la izquierda del 0, el negativo, es más pequeño que lo que esté situado a la derecha del 0, que es positivo. El 0, otra regla, es mayor que cualquier número negativo y menor que cualquier número positivo. También está claro, si el 0 lo tengo aquí, pues ¿qué pasa? Que el 0 va a ser más grande que todos los números negativos, ¿vale? Y más pequeño que todos los números negativos, positivos. El 5, positivo, es más grande que el 0. No sé, el 180, positivo, es más grande que el 0. Y al revés, cualquier valor negativo, por ejemplo, el menos 10, es más pequeño que el 0. Y el menos 100, cualquiera hemos dicho, es más pequeño que el 0. ¿Vale? Dos números positivos, ¿vale? Cuando tengo que compararlos entre sí, es el mayor, el que tiene mayor valor absoluto. Os borro esto para que lo entendáis más claro. Fijaos, si yo tengo aquí el 0, borramos todo bien, y tengo, no sé, el número positivo que es el más 2 y otro que sea el más 4, pues para comparar estos dos números, ¿quién es más grande? ¿El 2 o el 4? Siempre decimos que el 4. ¿Por qué? Porque está situado más a la derecha, ¿de acuerdo? La planta cuarta está más alta que la planta segunda. Si lo expresáis en valor absoluto, el valor absoluto de ese más 2 sería 2. Y el valor absoluto de ese más 4 sería 4. Por eso nos dicen que ¿cuál es más grande? El que tenga mayor valor absoluto. Mayor valor absoluto, el 4, es más grande que el valor absoluto 2. Y al revés, cuando hablamos de los números negativos, si los quiero comparar, va a ser mayor el que tiene menor valor absoluto. Mismo ejemplo, ¿de acuerdo? Pensad, lo hacéis siempre sin tener que memorizar esa regla. Si yo bajo a la planta menos 1 y a la planta menos 3, ¿vale? Y comparo esos valores, el valor absoluto de menos 3 es 3 y el valor absoluto de menos 1 es 1. ¿Cómo sabemos cuál de esos dos números, menos 3 o menos 1, es más pequeño? Pues está claro que la planta menos 3 está más abajo que la menos 1. Entonces, si comparo los valores absolutos, fijaos, en este caso el 3 es el número correspondiente al valor absoluto asociado a 3 y menos 3 es más pequeño que menos 1, ¿vale? Entonces, por eso decimos que pasa al revés y el número mayor, el menos 1, es aquel que tiene menor valor absoluto. 1 es más pequeño en valor absoluto que 3 en valor absoluto. No os preocupéis mucho por esto porque, repito, es más el liaros con el vocabulario, porque todo el mundo tenemos claro, cuando subimos o bajamos un ascensor, qué pisos son más altos. El 2 es más alto que el 4, perdón, el 4 es más alto que el 2, el 8 es más alto que el 4. ¿Y qué pisos están más bajos? Pues el piso menos 3, el sótano menos 3, está más bajo que el sótano menos 1. O al revés, el sótano menos 1 es más alto que el sótano menos 3. ¿De acuerdo? Bien, si por ejemplo me dicen que ordene de mayor a menor los siguientes números y que los represente en una recta, ¿qué es lo que haríamos? Pondríamos nuestro 0, marcaríamos los números, por ejemplo dice el 5, pues 1, 2, 3, 4 y 5. Este sería mi valor 5. Positivo. El 10, pues 6, 7, 8, 9 y 10. Positivo el 10. El menos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6. El menos 1, es el 1 positivo, el 1 positivo y el menos 9. Menos 9, menos 7, menos 8 y menos 9.
Si los escribo ordenados, fijaos que miramos los números de izquierda a derecha. Os pondría que, como es de mayor a menor, ¿vale? Pues diría que el 10 es más grande que el 5, ¿vale? Vamos a poner más para no liarnos. Que es más grande que el 1, que es más 1, que es más grande que el 0, que es más grande que el menos 6 y que es más grande que el menos 9. ¿De acuerdo? Entonces, recordad, los números negativos se consideran al revés. Cuanto más cerca estén del 0, van a tener menor valor absoluto, pero van a ser más grandes entre sí. Mientras que los positivos los tenéis súper claros, pues de toda la vida que habéis estudiado esos valores. Bien, pues vamos a dejar este vídeo aquí. Simplemente es un vídeo de introducción donde hemos visto 3 cosas. Primero, qué es el conjunto de números enteros, que son aquellos formados por los valores positivos, los negativos más el 0. ¿Qué es el valor absoluto de un número? Que es simplemente su valor sin tener en cuenta el signo, porque representa la distancia respecto al 0. ¿Qué es el opuesto de un número? Que es aquel que tiene exactamente el mismo valor absoluto, pero cambiando el signo. Y por último, cómo se ordenan los números enteros. Ya sabéis, hacia la izquierda están los negativos, hacia la derecha del 0 están los positivos, hacia la derecha siempre conforme avanza el número es más grande, pero a la izquierda es de al revés, conforme el número se aleja a la izquierda, cada vez está siendo más y más pequeño. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, si es así, le das al like, compartir, suscribiros y comentar. Gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente.